sale el sol por la llanura, con una pizca de aire fresco. Ya la herramienta está enfundada y me huele a tierra fértil, me huele a tierra fértil y a progreso. Cada palabra, cada gota de sudor simboliza la esperanza. Mil veces te agradezco, campesino. Llenas mi patria de alimento para el alma. Y agricultor, tu piel quemada por el sol es testigo de valentía. Y no me alcanza una canción para agradecerte el cultivo de cada día. Agricultor, tu piel quemada por el sol. ¿Cómo están, amigos y amigas? Es un placer darles la bienvenida a nuestro programa Hablemos del Campo. Y como siempre, estamos aquí en una tertulia entre amigos para hablar de temas que nos competen a todos y especialmente al hablar del campo, estamos con la primicia, nuestro objetivo principal es poderles formar, informar y servir. Y que siempre, cuando finalicemos el programa, realmente podamos concretar algo de provecho para todos nosotros. Y hoy tenemos aquí dos invitados. Hace rato estamos conversando y entonces yo les dije, cuando entremos seguimos así como en familia. Primero les voy a presentar a don Luis Alberto Camero Rey. Él es el director de la Escuela de Agronomía del Instituto Tecnológico aquí en San Carlos. Y bueno, cuando llegó esto digo yo, a viñar, ¿verdad? Vamos a preguntarte todo. Y como siempre, quiero primero que conozcamos un poquito a esta persona en cuanto de dónde viene, qué es lo que ha hecho y bueno, desearle, expresarle la bienvenida a don Luis Alberto y que nos cuente porque usted me decía que es venezolano, pero que lleva tantos años aquí que es más costarricense casi y en San Carlos también bastante sancarleño. Bueno, buenas noches, muchas gracias doña Ángela, a Rogelio y Roberto. Gracias por invitarme, es un honor para mí y para el Tecnológico poder compartir con ustedes un rato esta tertulia, esta conversación que vamos a tener. Sí, usted lo ha dicho, yo soy de origen venezolano, pero hace muchísimos años, ya tengo 36 años aquí en Costa Rica, mi cédula ya es costarricense, así que las raíces venezolanas, pero costarricense en el corazón. Sí, le dije, ¿y por qué se quedó en Costa Rica? Porque es interesante, todos los que venimos de extranjeros siempre hay una motivación. Y usted me dijo que era algo muy importante, ¿verdad? El amor fue lo que lo dejó aquí. Sí, vamos a decirlo que así, por una mujer costarricense, sí es verdad. Una mujer costarricense. Sí, yo llegué a Costa Rica en el año 78, venía de estudiar en Honduras, en el Zamorano, y vine a la Universidad de Costa Rica. Y allí, nunca se me olvida esa fecha, el 10 de enero de 1978, conocí a una muchacha costarricense en un apartamento al lado donde nosotros vivíamos, 10 días de novio y hasta ahí llegamos. ¡Ay, qué belleza! 37 años de casados, sí seguimos entonces. 37 Fuimos años a Venezuela, pero regresamos 4 años nada más y nuevamente aquí a Costa Rica. Oiga, qué belleza, o sea, 10 días, no es cualquiera, ¿verdad? Un 10 récord. días, se lo pescaron en 10 días. Se casó de 37 años y bueno, y ahora entre eso, un tiempo en un lugar, en otro estuvo en la Universidad de Costa Rica. Sí. Luego ya se incorporó al Instituto Tecnológico. No, estuve en la Universidad de Costa Rica, después fui a Venezuela, tuve la oportunidad de irme a trabajar 5 años a Venezuela, después regresé y tuve 15 años con el CATIE en Turrialba, ahí tal vez también terminé mi posgrado, una maestría en producción animal y desde el 2004 estoy con el Tecnológico aquí en San Carlos. El Instituto Tecnológico es muy querido y muy prestigioso en todo nuestro país, definitivamente. Y usted, varios años como profesor, estuvo aquí en el Tecnológico en San Carlos y desde hace 4 años está como director. Hace 4 años, ya cumplí 4 años el julio del próximo año como director de escuela, pero comencé como profesor en el área de la Escuela de Agronomía. Y siempre es interesante también conocer sobre las instituciones, porque el Instituto Tecnológico aquí tiene varias carreras, creo que son 6 carreras, y una de las suyas. Sí, el Instituto Tecnológico comenzó aquí en San Carlos con la carrera de Ingeniería en Agronomía, posteriormente se fueron incorporando a la carrera de Administración de Empresas, tenemos ahora Producción Industrial, Electrónica, Computación y Turismo Rural Sostenible. Entonces iniciamos con una carrera y en este momento tenemos 6 carreras
a nivel de ingeniería en el tecnológico. Vienen alumnos de todo el país porque tiene condiciones especiales San Carlos. Sí, es modestia aparte, pero creo que es la escuela de agronomía más completa que tenemos en el país, y cuidado si un poquitico más también. Y tenemos la gran oportunidad de los laboratorios vivientes que tenemos en nuestra sede, que son las fincas en las cuales los muchachos aprenden a desarrollar las actitudes que están tomando en las partes docentes, en las partes teóricas. Tenemos estudiantes de todas las áreas, pero siempre dándole prioridad a los estudiantes de la zona de la zona norte. Bueno, entonces tenemos de todas las partes del país, incluyendo Roberto, que nos vino de Guapiles y llegó aquí a nosotros y estuvo con nosotros, y tenemos muchachos de diferentes áreas. Hoy estábamos recibiendo a los nuevos estudiantes del próximo ciclo, y tenemos muchachos de la península de Osa hasta la parte de Guanacaste. Entonces de todo el país tenemos estudiantes. Claro, en San Carlos nos sentimos muy orgullosos que el primer colegio agropecuario de este país fue creado aquí, y parece que ahí también es donde nace un poquito del tecnológico, o se ubica para después arrancar ya otras instalaciones. Sí, ahí nace el tecnológico, en este colegio nace el tecnológico a raíz de la creación en esa escuela. Entonces posteriormente se crean las instalaciones nuevas que tenemos ahí en Santa Clara. Muy bien, bueno, ya tenemos todo el panorama, porque es interesante saber las personas que están con nosotros, cuál es su experiencia y cuál es su sentimiento y su manera de ver las cosas, y además porque el tema lógicamente de pasturas y de todo, y tiene relación con toda esa extensión de terreno. Y decía que al hablar de alumnos volvió usted muy sonriente a verla, Roberto Campos Delgado. Nuestro otro invitado es, está en todo lo que es mercadeo, es lo que me va a contar de empresa de agroquímicos Down, y es usted guapileño, o sea, ahora que decía Roberto, que vienen de todos los lados, ¿verdad? Y desde Guapiles usted se vino a estudiar aquí. Correcto. Bueno, buenas noches, para mí es un placer estar por acá. Realmente, sí, cuando estaba buscando universidad, siempre mi primera elección fue tecnológico, y cuando se presentó la oportunidad me vine de Guapiles para acá. ¿Cómo es la experiencia de un guapileño estar aquí en San Carlos? Para mí fue difícil, fue complicado, porque fue dejar mi casa, fue dejar mi hogar, pasar de llegar todos los días a mi casa y tener a mi familia, tener a mi mamá, tener a mis hermanos ahí, a pasar a un lugar donde no conocía a nadie, donde hay que romper con todo lo que uno acostumbra a hacer. Realmente es difícil, pero le enseña mucho a uno. El desarraigo. Sí, correcto. De 18 años se vino de allá para acá, y es que en plena juventud, pero bueno, se amoldó y se fue lógicamente después de haberse graduado de todo, pero de vez en cuando se da una vueltecita por San Carlos. Es correcto. Muy bien, se ubica usted a trabajar en una empresa internacional, que es muy famosa, que comentábamos aquí con su profesor, con don Roberto, que de repente nosotros no sabíamos que era el profesor hasta que llegaron y saludaron, y también con Rogelio, que una persona tan joven como usted con un cargo de tanta responsabilidad. ¿Qué es lo que usted hace y qué es lo que hace esta empresa? Bueno, Dow AgroSciences es una empresa que se dedica a la producción y venta de agroquímicos para todo lo que es el agro. Entonces tenemos tanto cultivos como enfoque en pasturas. Tal vez somos la empresa de mayor tradición en pasturas, y es donde también somos más fuertes en todo lo que es la rama de agroquímicos para pasturas. Dentro de la compañía, mi cargo es de mercadeo. Yo me encargo de toda la parte de desarrollo de mercado como tal. Básicamente dentro de las funciones es la detección de necesidades en el consumidor, en el ganadero en este caso, y convertirlas en oportunidades para la compañía con la cual podamos suplir esa necesidad a través de un producto nuestro. Muy bien, bueno, ya tenemos una idea yo creo que bastante cercana de nuestros dos invitados en el día de hoy. Entonces vámonos al resumen del día para que podamos ya introducirnos en el tema.
lado de Costa Ana, Charco que le llaman, y allá hay mucha maleza parecida acá, lo mismo. Yo le metí 2 litros por estañón de pastar, 2 paquetillos de aliado o melsulfurón y 1 litro de Kaitar, y quedó como decir aquello. Así me lo eché yo. Muy buenas noches. Un placer estar nuevamente en sus hogares, agradeciéndole a Dios pues que nos dé la oportunidad de estar aquí, de poder compartir con nuestros invitados, de poder iniciar la discusión, digámoslo así, de un tema pues que es de relevancia para el productor nacional. Solamente les voy a pedir un momento, tanto a nuestros invitados como a ustedes allá en sus hogares. Quiero comentarles sobre una experiencia de vida que he tenido esta semana. Me parece que probablemente mucha gente lo haya experimentado, pero bueno, a mí me tocó esta semana. Quiero decirles que precisamente preparando el trabajo, que estamos parte de lo que estamos viendo hoy, y preparando el programa específico para el próximo 16, hice la visita a una persona a la cual tenía muchos años de no visitar, una persona a la cual conocí hace 45 años por ahí, precisamente aquí en la región, que de chiquillo me llevaba, digamos que fue la primera persona que me enseñó a arriar ganado, que nos íbamos, hacíamos un cruce aquí a caballo desde Monterrey, saliendo allá por Santa Rosa, y donde llegaban los camiones en esa época a cargar el ganado, y ya, los camiones se llevaban. Entonces, para mí, realmente era una persona muy importante, aunque muy pocas veces nos veíamos por circunstancias de la vida. Esto fue el viernes, y ayer, ya en horas de la tarde, me comunicaron que Rodrigo Barrantes había fallecido. Les cuento esto porque son de esas personas que dejan en uno toda la existencia desde niño, desde muy joven, pues le dejan a uno una enseñanza. Y yo quisiera que enseñanzas como esta que me dejó Rodrigo a mí, de amor al trabajo, de amor al campo, de amor al ganado, porque es parte, hoy precisamente vamos a hablar de este tema. Entonces, pues nos tocó que despedirlos hoy desde muy temprano. Estuve aquí en San Carlos, ya él está en los regazos del Señor, pero con una enseñanza, repito, pues que me dejó a mí, y eso quería compartírselos, porque es una historia de vida que probablemente a muchos se les da, pero bueno, me tocó a mí y quería que ustedes también lo supieran. Así es que vamos al tema. Ok, las pasturas. Recuerdo cuando yo me fui por allá en los años 71, en el año 71 precisamente, a un lugar que se llama Gavilancanta, en Talamanca. Y eso pertenece al distrito de Braxi, muy adentro. Y en esos días pues se duraban hasta 3 días para llegar de San José allá, y teníamos que caminar muchas horas. Y mi familia pues nos fuimos allá a trabajar, y precisamente llegamos a una finca en aquel momento de 200 hectáreas, y cuando salimos de esa finca quedó 800 hectáreas en pastos. Entonces resulta que ese desarrollo se dio, pienso yo, en ese momento, por la experiencia o por instinto más que todo de mi padre y del dueño de los terrenos en aquel momento, de decir, bueno, vamos a sembrar este pasto, vamos a sembrar este otro, pero prácticamente sin ningún conocimiento científico de lo que se estaba haciendo. Entonces
creo que esto probablemente a muchos, a ustedes allá en su casa, pues les ha pasado igual. Se hacen trabajos para pasturas, se hacen trabajos para tener el alimento para el ganado, pero realmente le estaremos dando al ganado el alimento que es el mejor. ¿Qué nos dice hoy la tecnología? ¿Qué nos dice la ciencia sobre este campo específico? ¿Cómo se podría hacer para que el pequeño productor también tenga herramientas para poder darle mejor a sus animales? Dígame usted. ¿Comienzo yo? Sí, comience usted, que es el especialista. Porque ahí la cosa, don Alberto, aquí los especialistas son ustedes, eso sí quiero que quede claro, ¿verdad? Nosotros somos nada más los que queremos que ustedes nos expliquen, y le expliquen a nuestros amigos allá en la casa, mientras están tomando el café naranjo y ahí con un poquito de leche en polvo de caprina, pues entonces ustedes nos vayan explicando cómo es el asunto. Ok, yo creo que hay que comenzar con algo muy importante. Vamos a hablar de comida, ¿no? El pasto, una comida. Y otra cosa muy importante también es que vamos a hablar de un cultivo del pasto. Y entonces vamos a hablar también de que nuestros productores, nuestros ganaderos deben de ser agricultores. ¿Sí? El pasto como un cultivo cualquiera. El pasto como maíz, el pasto como frijol, el pasto como piña, el pasto como banana. O sea, hay que darle un tratamiento a las pasturas como un cultivo agronómico que implica un manejo desde que se siembra hasta que se cosecha por las vacas y que sigue produciendo durante todo el tiempo. O sea, la mentalidad que debemos inculcarle a nuestros productores, a nuestros ganaderos, es que los pastos son cultivos, como cualquier otro cultivo agronómico. No es un material que colocamos allí y ahí va perdura, que las vacas consuman y que crezca a libre albedrío. Hay que manejarlo. El concepto entonces de un cultivo es que tiene manejo. Hay que manejarlo. Yo creo que estamos en una oportunidad en Costa Rica de que tenemos muchas tecnologías, tenemos la introducción de muchas especies forrajeras de alto valor nutricional, de alta calidad nutricional, pero que debemos enfocarlas más que todo hacia un buen manejo para que tengan una persistencia y puedan tener una mayor producción y productividad en nuestros sectores productivos ganaderos. ¿Cuáles serían, así a grosso modo, el principal enfoque para definir, dependiendo de sus razas, dependiendo del clima, para definir exactamente qué pasto se necesita? No sé si por región, por engorde, si es por desarrollo, en fin. ¿Cómo definir, cómo yo, agricultor que no sé nada, voy a saber cuál pasto tengo que sembrar? Ok. Lo primero que hay que entender, y yo siempre lo he mantenido, no hay pasturas malas, no hay pastos malos, lo que hay es mal manejo. Correcto, mal manejo. Cualquier comida puede ser insípida si no le ponemos el toquecito del sabor. Sí, la sal y sus condimentos. Entonces, cualquier pasturas, las pasturas tienen cualidades, lo que es que hay que saber manejarlas. También debemos entender en que en nuestras condiciones también hay diferentes agroecosistemas, en los cuales no todas las especies se adaptan, especialmente se adaptan y tienen mejor resultado en algunas zonas específicas. Debemos entender también que una misma finca tiene condiciones diferentes. Entonces, en una misma área de la finca puede haber diferentes pasturas. Tenemos una variedad de especies que podemos estar utilizando, hablamos de las braquiarias, hablamos de los pánicos, hablamos de los andropógons, etcétera, que tienen su adaptación específica a estas zonas. En las partes de bajuras tenemos especies de alto valor nutricional, en las partes de altura también tenemos alto valor nutricional, tenemos especies adaptadas hacia las zonas más secas como Guanacaste, etc. Entonces, lo que hay que conocer es bien cuáles son las condiciones agroecológicas que tenemos en nuestras zonas, en nuestras fincas, y ahí dar las recomendaciones de cuáles son las especies que vamos a utilizar. Pero no solamente basta con decir cuáles son las especies que vamos a utilizar, porque eso puede ser un error. Si esas especies que vamos a utilizar no están acompañadas por un buen manejo, no vamos a tener el resultado que podríamos esperar por ellas. Insisto, todas estas pasturas son de excelente calidad, las que podemos utilizar acá. Pero si no tienen un adecuado manejo, no sirven para nada. Roberto,
usted nos hablaba precisamente que su empresa, o la empresa que usted representa, porque no vaya a creer que es el dueño de la empresa, porque está difícil, está difícil. Probablemente a futuro lo vamos a ver como dueño de una empresa de esa magnitud, hola, pero todavía no. Entonces, don Roberto, usted como representante de una empresa de esta magnitud, primera en el mundo en pasturas, por ahí es lo que usted me comentaba, y bueno, también un lugar muy importante a nivel mundial también en general, entre todas las empresas en este campo. Hablábamos del manejo, ok, vamos a ver, si usted me dice que el manejo, yo digo, bueno, el manejo es que voy a coger y voy a hacer un aparto en el potrero y voy a pasar una vaca de aquí para allá y que coma allá a los 8 días o los 3 días y ya cuando esté en tierra, ok, la voy a sacar de ahí y la voy a pasar. Pero desde el punto de vista de productos, de agroquímicos, ¿cuál es el manejo? ¿Cómo lograr precisamente que ese manejo sea sustantivo, beneficioso desde la perspectiva de los agroquímicos para mejorar esa situación del... Ok, bueno. En la parte de agroquímicos hay que entender varias cosas. Al igual que no existe una pastura perfecta, tampoco existe el agroquímico perfecto. Todo es parte de una herramienta que usted puede utilizar dentro de una pastura. Entonces, ¿qué tipo de cosas podemos hacer para hacer un adecuado manejo de la parte como de insumos de una pastura? Bueno, hay prácticas culturales. En lo que es manejo animal, por ejemplo, manejar una adecuada carga animal, manejar adecuados días, periodos en el cual el animal pasta dentro de la pastura. Ese tipo de cosas van a hacer de que todo el ecosistema que hay ahí dentro de la pastura se mantenga en una mejor condición. Además, también hay otro tipo de prácticas, por ejemplo, lo muy conocido y lo normal en lo que es, por ejemplo, en el control de malezas, el control el control manual, como con machete o con equipos mecánicos, también son efectivos y son buenos, y es recomendable tenerlo como herramienta si también tenemos un control químico con agroquímicos dentro de una pastura. ¿Por qué? Porque el agroquímico no trabaja solo, es parte de un complemento. Deduzco entonces que no es suficiente el agroquímico, también tenemos que mantener la parte tradicional del machete, de ir, decíamos nosotros en algún momento, bueno, vamos a ir a matonear ese potrero. Es que es parte, es lo que uno puede integrar dentro del ecosistema, porque si usted trabaja solo con machete, por ejemplo, su finca va a caminar muy lento. Si usted trabaja solo con agroquímicos, de repente va a encontrar ciertos problemas asociados, por ejemplo, a plantas ya muy viejas, que de repente el agroquímico no controla. Esas plantas necesitan primero ser defoliadas, o tener un control previo con machete, que es la práctica normal, y después, por ejemplo, cuando viene el rebrote, ahí sí controlamos con un agroquímico. Es la práctica más efectiva. ¿Cómo funciona? Porque también aquí creo que tenemos desconocimiento, digamos, en general. El agroquímico es foliar, va a la raíz, o sea, ¿cómo están estructurados precisamente para que sean efectivos? Ok, los agroquímicos, la gran mayoría son productos para aplicación foliar. La planta lo puede absorber tanto por las hojas como por el tallo. Sin embargo, la mayor cantidad se absorbe por las hojas porque es lo que tiene la mayor cantidad de área de superficie de contacto. Entonces, si yo mojo bastante una planta, por fuerza, esa se va. No necesariamente. Usted al mojarla bien, al bañarla bien, garantiza de que va a absorber el producto. Ahora, el producto dentro de la planta puede ser que trabaje más o menos, dependiendo de la planta, dependiendo del producto. ¿Y de la cantidad de producto que se le aplique? Eso, no sé, ¿será lo mismo aplicar una pequeña ración o una gran ración en una planta, no sé, escobilla, digamos algo? Ok. Si hablamos de las escobillas, escobilla es una planta maleza, reconocida como maleza dentro de lo que es pasturas a través de
Si nos venimos desde México hasta pegar con los lados de Venezuela, Perú, toda esa área es una maleza principal de la mayoría de las pasturas. Es un problema muy típico. Entonces, ¿cómo manejar la escobilla? La escobilla, si yo la aplico bien con un producto, garantizo que ella absorba. Ok, pasamos por ahí. ¿Qué producto aplicarle? No podemos pensar en que cualquier producto va a controlar la maleza, porque eso es una maleza que si está persistiendo en los potreros es porque es una maleza de difícil control, de medio de difícil control. Entonces debemos utilizar productos especializados con las dosis que vienen en los panfletos. Es muy importante revisar siempre la dosis que viene en los panfletos de los productos. Todos tienen que traer el panfleto, su panfleto y su respectiva dosis, para la cual el producto está diseñado para controlar ese problema. Ok, vamos a ir a un corte. Y don Luis, cuando vengamos, vamos a ver, ya tomando estos parámetros de producción, o sea, de ataque de malezas, digámoslo así, desde el punto de vista de la producción de esas pasturas, ¿qué tipo de pasturas nos pueden ayudar? ¿Cómo podemos hacer también para ir eliminando algunas malezas? Entonces, pero eso lo vamos a ver mientras usted se toma su café naranjo. Nosotros, en cuanto regresemos, vamos a ver esto y aprovechamos estos momentos para poder ir con nuestros patrocinadores. Cuando usted construye con Superbloque, sabe que tendrá una casa, bodega, apartamentos de hasta 5 niveles, tapias y cabinas al mejor precio del mercado. En Superbloque mantenemos los precios del pasado con la calidad del futuro. Bloques de 90 centímetros con formaleta incorporada y todo el acero electrosoldado. Y si quiere los planos, aquí los obtendrá de inmediato. Superbloque, económico, rápido y de calidad. Estamos para servirle. El amanecer de un nuevo día, me levanto lleno de energía. Y cuando me sirvo el exquisito café naranjo 100% puro de exportación, le doy gracias a la vida. Café Naranjo, el auténtico sabor que disfruto en familia, directamente desde nuestras plantaciones hasta su mesa, en el trabajo o donde quiera que se encuentre, disfrute siempre. Café Naranjo, auténtica calidad. Clásica Mountain Bike El Tanque de la Fortuna 2014. Domingo 7 de diciembre a las 9 de la mañana. Tendremos almuerzo, póliza de links y excelentes rifas. Recorridos 40, 23 y 10 kilómetros. Para mayor información, los números de teléfono y direcciones que aparecen en pantalla. Te invita Coopelesca y TVN canales 14 y 16, nuestra imagen. De vuelta con ustedes. Hablábamos antes de ir al corte de el tratamiento de las malezas, el tratamiento de algunas especies y la importancia para poder tener buenas pasturas. Haciendo alusión a una de las frases que nos decía don Luis al inicio, bueno, que era un alimento. Ok. Tomando en consideración que los pastos es eso, un alimento. ¿Qué tendríamos que tener en esa alacena para tener un alimento balanceado? Nuestros animales podemos ofrecerles tres tipos de comida. Primero, aquellas las cuales puedan cosechar directamente ellos, estamos hablando de un pastoreo directo en los potreros. El otro sistema de alimentación que trabajamos con los animales es el corte y acarreo, o sea, cortar y llevarle a la canoa para que los animales consuman.
Y lo otro podría ser también, que es muy importante para estos momentos que estamos viviendo de cambios climáticos, movimientos de sequías, etcétera, es la parte de conservación de forrajes. Para estos tres tipos de alimentación del ganado tenemos alternativas para acá, para la zona. En pastoreo podemos hablar de varias especies, incluyendo las braquiarias muy conocidas por nuestros productores. Podemos hablar de braquiarias de las braquiarias de las estrellas, de los panicum. Podemos hablar de este tipo de pastos para pastoreo por los animales. Para corte de acarreo también aquí en la zona tenemos bastante conocimientos y alternativas como pastos de corte. Podemos hablar de los elefantes, de los Taiwán, de caña de azúcar, etcétera. Y conservación, los productores también conocemos sobre la parte de heno, la parte de silos, la parte de silopacas. Para todas estas tres alternativas contamos con materiales de excelente calidad, de excelente valor nutricional. Insisto, lo que tenemos que tener es buen manejo de estas especies. Podemos tener especies buenas para pastoreo, pero si no tenemos un buen control de los periodos de ocupación, de los periodos de descanso, de la fertilización, del control de maleza sobre estas especies, si no tenemos ese control de esas prácticas, fracasamos en ese cultivo. Para especies de corte, acarreo, tenemos, como le dije, cortes como especies como el elefante, los king grass, conocidos como los king grass, que también aportan una excelente calidad de valor nutricional y una excelente cantidad de materia para los animales. Y lo de conservación, insisto, la parte de ensilajes, la parte de henos y la parte de silopacas, que pueden también ayudarnos en la conservación para tener alimentos para las épocas deficitarias que tengamos en nuestra zona. Viene, bueno, o estamos ya, y se está afectando mucho, y usted lo notaba, lo del cambio climático. Me parece que podríamos profundizar un poquito ahí. Sí. En este caso específico, cómo nuestros televidentes pueden prepararse, porque digamos, Guanacaste en este momento ya está con serios problemas, por lo menos en lo personal, no sé si ustedes comparten conmigo, pero en lo personal me parece que no se dio el tiempo, no se dio la preparación adecuada para enfrentar esa situación en la zona de Guanacaste. Estamos en una región diferente, más lluviosa, donde tenemos una precipitación fluvial mucho más pronunciada que en Guanacaste. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Hacia dónde tendríamos que ir para enfrentar esta situación en cuanto a pasturas? Debemos estar bastante bien preparados para afrontar este problema. No solamente a veces la sequía, hablamos con sequía que tiene problemas, pero también tenemos áreas donde las precipitaciones también han crecido. Entonces el exceso de agua también tenemos un problema por ahí. ¿Afecta también eso desde el punto de vista de químicos? Sí, claro, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tenemos verano, las aplicaciones foliares no se recomiendan hacer. La planta, para poder trabajar, el producto para poder trabajar dentro de la planta más bien, necesita que la planta esté activa. Cuando la planta está en una situación de estrés, como verano o exceso de agua, cualquiera de las dos, ellas, viéndolo de este lado, se desactiva su fisiología, su proceso normal de movimiento de sustancias. Entonces, cuando se hace una aplicación foliar de un producto y nosotros pretendemos que ese producto baje hacia la raíz, necesitamos que la planta esté activa, y en este tipo de situaciones la planta para la actividad. Sea con mucha lluvia, mucha agua o con poca agua. Con mucha agua, con poca agua. El problema es que la planta está en estrés. En cualquiera de estos dos polos, por verlo así, que estresa a la planta. Tenemos para este caso específico investigaciones, especies o variedades más bien específicas para enfrentar esta situación. Sí tenemos, e insisto, el problema que enfrentamos no es tanto de variedad ni de especies. Yo creo que el problema donde estamos es en el manejo, porque hay épocas del año en las cuales tenemos un déficit o hay épocas del año en las cuales tenemos un superávit en cuanto a producción. El problema es que a veces no sabemos cómo conservarlos o cómo manejar este déficit y este superávit también.
Muchos de nuestros productores, tal vez voy a decir algo que no debería decir, pero a veces los ha agarrado tarde para solventar estos problemas. Desde el año pasado se viene hablando de soluciones, o años atrás, hay que buscar alternativas para enfrentar esta problemática que tenemos. Hablamos de Guanacaste, la zona donde hemos tenido más problemas por sequía, hay déficit en producción de pasto en una época del año. La zona nuestra tal vez no ha sido muy afectada en cuanto a déficit de lluvia, pero sí hemos tenido algunas observaciones que hemos visto este cambio en cuanto a horas luz, en cuanto a temperatura, en cuanto a radiación, en cuanto a las frecuencias de precipitaciones. ¿Hay una afectación directa? Claro que sí. Las mismas plantas cambian su fisiología. Nosotros sentimos mucho frío y nos arropamos. O sentimos mucho calor y vamos a bañarnos. Las plantas y los animales es lo mismo. Las plantas tienen un sistema de sobrevivencia. Decimos, cuando hace mucha sequía y la planta siente que se va a morir, ¿qué es lo que hace? Cambia su fisiología y comienza a producir semillas para mantener su nueva generación. O cuando hay demasiada agua, o hay un pastoreo intenso, o hay embarrelamiento, la planta para también sus procesos fisiológicos y comienza a guardar reservas también. Entonces, todos estos cambios nos afectan. Todos estos cambios nos afectan. Insisto, las pasturas son unos cultivos. Ahorita vamos a hacer una similitud con un cultivo como café. Ahorita vamos a las zonas centrales y ahorita están comenzando a cosechar café. Cuando hace unos 10, 15 años, unos 15, 20 años atrás, a esta época ya los cogedores estaban haciendo granea. Estos cambios ha habido. También nosotros tenemos que adaptarnos a estos cambios. Nuestras pasturas tenemos que manejarlas de una forma diferente a como veníamos manejándolas tradicionalmente. Ya estos cambios están afectando. Entonces nuestros productores, nuestros técnicos tenemos que buscar trabajar más e investigar cómo manejar mejor estas pasturas en consecuencia de lo que estamos teniendo con este cambio climático. Usted nos hablaba antes del ensilado. Ensilado de pacas, el otro que es el plástico, no sé, estos cilíndricos. En alguna oportunidad yo pude observar a un ganadero con un ensilado bajo tierra. ¿Qué tan productivo, qué tan beneficioso puede ser este sistema? Porque yo no lo veo que se utilice mucho. No sé, a mí se me ocurrió cuando lo estuve viendo, yo decía, se está ganando un montón de plata porque de ahí está poniendo ahí con el plástico y simplemente después le echa tierra y eso, que en vez de la máquina para hacer las pacas, todas estas cosas, es mi ocurrencia, eso fue lo que yo vi, pero bueno, los técnicos son ustedes. El ensilado bajo tierra funciona de hacerle El proceso de ensilado funciona de cualquier forma. El ensilado es conservar alimentos con cero oxígeno, o sea, sacarle todo el aire, que quede en una bolsa sellado, que no haya ese problema. Y el silaje se mantiene durante años. Ya he encontrado ensilajes de más de 25, 50, 100 años, materiales que fueron ensilados bajo tierra y estaban en perfectas condiciones. O sea, los animales la consumen, perfectas condiciones. El problema de los diferentes tipos de ensilaje es el costo del manejo. No es lo mismo ensilar en una trinchera que ensilar en bolsa, que ensilar en chorizos grandes como llaman, o ensilar en un estañón, etc. El ensilaje es un proceso igual para todos. Lo que diferencia es el manejo que vamos a hacerle de ese ensilaje, sacarlo y dárselo a las vacas. Ahí es donde tenemos el problema. Yo siento que para los grandes productores, finqueros grandes, tal vez no sea tanto el problema del ensilaje, que tiene que verlo, porque todos son costos. Pero en este caso específico, una recomendación específica para aquel pequeño ganadero de 8, 10, 15 vacas, ¿cómo hace él para lograr esto mismo que logran los grandes? ¿Cómo hacer para enfrentarse a situaciones de este tipo? Mire, una experiencia que tuvimos esta semana con un estudiante en la Escuela de Agronomía fue utilizar ensilajes de los residuos de la cosecha del camote. Un ejemplo. En una hectárea de camote se desperdicia una gran cantidad de material. Después que el productor cosecha todo el follaje, lo desechan.
todos los materiales de segunda de rechazo que no van a las plantas procesadoras y que no va al mercado local también se desechan. Entonces los trabajos que estamos haciendo es utilizar esos residuos con tecnologías para pequeños productores. Un ejemplo, agarramos unas bolsas, no voy a decir de la marca ni la casa comercial, unas bolsas especiales para hacer silo, unas bolsas para almacenar 100 kilos. Entonces cortamos ese material, lo metemos en la bolsa, simplemente le pedimos la aspiradora prestada a la señora, comenzamos a sacar todo el aire de esa bolsa, lo amarramos y lo dejamos ahí. Y ahí puede durar cualquier cantidad. Ya a los 30 días podemos estar abriendo esas bolsas y darle comida a los animales. Y es de excelente calidad. Así podemos hacer también, no solamente con camote, podemos hacerlo con yuca, podemos hacerlo con caña, podemos hacerlo con todos los otros materiales que en un momento determinado nos están sobrando en la finca. Como digo, en un momento determinado tenemos una producción más alta y desperdiciamos ese material que los animales lo consumen, podemos utilizarlo por un ensilaje prácticamente muy sencillo. Cortar, meter en esa bolsa. El secreto está en sacarle todo el aire, dejarlo al vacío, y ahí tenemos un material que a los 30 días podemos estar usando perfectamente para los animales. Bien, vamos tenemos que ir a hablar con nuestros patrocinadores. Entonces, vamos a un corte comercial. Ya estamos con ustedes para seguir con este tema. Siento que realmente es mucho lo que estamos aprendiendo. Regresamos en un momento. Cuando usted vaya a construir, hágalo con Superbloque. Superbloque, el mejor sistema constructivo de nuestro país, le garantiza calidad, buen precio y belleza. Anímese, haga realidad el sueño de tener su vivienda propia, sus apartamentos, bodega, cabinas o condominio. Bloques de 90 centímetros de largo con formaleta de cemento incorporada y toda la armadura de acero electrosoldada, con lo que usted logra una construcción completamente antisísmica, hasta que su sueño se haya concretado. Somos únicos en la zona norte. Superbloque, Ciudad Quesada, 150 metros al norte de las oficinas centrales de Cohosique. Le esperamos. Recuerde que somos sus amigos. El amanecer de un nuevo día, me levanto lleno de energía. Y cuando me sirvo el exquisito café naranjo 100% puro de exportación, le doy gracias a la vida. Café Naranjo, el auténtico sabor que disfruto en familia, directamente desde nuestras plantaciones hasta su mesa, en el trabajo o donde quiera que se encuentre, disfrute siempre. Café Naranjo, auténtica calidad. Señores y señoras sancarleños, no sea más víctima del timo y el engaño. Yo soy víctima del timo. Andaba por Ciudad Quesada, me topé un muchacho, me ofreció una pieza de oro por un precio muy bajo, lo acepté por creer que era dinero fácil, la llevé al joyero y no valía nada. Ahora, por mi culpa, mis hijos van a pasar hambre porque no me alcanzó el dinero para comprar el diario. No sea víctima del timo, denúncielo como yo lo estoy haciendo. En la situación que acabamos de observar, vimos cómo esta persona fue víctima del timo y el engaño por tratar de ganar dinero fácil. Si usted es víctima del timo, denúncielo ya al 911. Con sello de seguridad. Fuerza Pública de San Carlos. Bueno, doña Ángela. Yo estaba aquí muy callada porque estoy pensando, ¿verdad? En algunas cosas. Lógico que este tema es un tema muy especializado y le compete mucho a la gente que tiene que ver con el campo, etcétera, etcétera. Lo primero que me llamó la atención es, como usted dice, es un alimento, como cualquier otro, como un ayote, un camote, un plátano. Para la vaca. Para la vaca, sí, para. Pero porque entonces uno se pone a pensar que, y sí, igual que nosotros comemos cualquier tipo de cosas, ella es su propio alimento, hay que verlo desde esa perspectiva y también de las variedades. Y yo estaba pensando, y le estaba diciendo ahora, acerca de los pastos para las cabras, aunque son cantidades más pequeñas, pero también son variedades diferentes que hay que darles, o cómo es el asunto con las cabras. Bueno, las cabras son animales que tienen un mismo sistema digestivo como tienen las vacas. Para hablar en términos comunes, son rumiantes con 4 compartimientos. Y van a comer y van a desarrollar su digestión igual como desarrollan las vacas.
coman el pasto que consuman. De todas maneras, el pasto o los suplementos alimenticios tenemos que darles un buen manejo también. Las cabras generalmente para producción de leche están más estabuladas que en libre pastoreo como las vacas. Pero las cabras estabuladas, entonces los alimentos o las áreas de forraje que utilicemos para cortar y llevar a los animales también tienen que tener un manejo igual que los que tenemos en los animales en pastura. Un ejemplo, bueno, ¿qué será lo mejor? Cortarlas y darles un periodo de descanso de 30 días, 40 días, 50 días, volver a cortar, fertilizar, controlar malezas, etcétera. Todos esos forrajes que le vamos a dar a las cabras tienen que tener también un manejo adecuado, el mismo que le estamos dando para que estamos utilizando de alimentación en las vacas. Y en esto, también una pregunta de, seguro como muy así, ¿verdad? Muy ama de casa o de mamá. Las cabras, igual que las vacas, los pastos también tienen diferentes sabores. Sí. Sí, o como, así como uno quiere variedad en las cosas que uno come, también a las vacas hay que estarles cambiando, o a las cabras. O siempre el mismo pasto y no importa, no se aburre. Mire, hay algo importante, voy a hacer un símil con una expresión que hizo mi vicerrector de investigación una vez en México, las pasturas, ¿no? No voy a decir quién, pero las pasturas cuando son jóvenes son muy parecidas a algo, a las mujeres, ¿no? Tiernas, jugosas, bien gustosas. Y los hombres, ya los pastos viejos parecemos a los hombres, arrugados, frágiles y todas las cosas. Entonces, los animales claro, es lógico, van a consumir lo que esté mejor. Un pasto más joven, más tierno, los animales tendrán a consumir mejor eso que un pasto más viejo. Entonces, el gusto va a estar por ahí también, por la edad de los pastos va a estar también el gusto. Ahora que usted toca esto de los pastos tiernos y los pastos viejos, Roberto, ¿qué hacer desde el punto de vista químico precisamente para no afectar el pasto que viene saliendo, el pasto nuevo, que al final es el que necesitamos para... ¿Cómo darle ese tratamiento y poder controlar la maleza? Porque bueno, uno podría pensar que son más débiles y entonces dependiendo del producto pues es más fácil eliminarlo y quedar debiéndole al ganado lo que queremos hacer. Ok, bueno, hay que partir del punto de que prácticamente todos los herbicidas que existen para pasturas son selectivos para el pasto, entonces no daña el pasto, primer punto. Segundo punto, cuando uno va a aplicar una pastura, la recomendación es primero hacer ingresar los animales a la pastura para que se coma el pasto y exponga la maleza. Cuando los animales salen, empieza a emitir el rebrote. Ese rebrote, aunque es una planta tierna, se puede interpretar como una planta tierna. Abajo de ese rebrote hay una gran reserva de la planta vieja que garantiza que ese rebrote no se vea influenciado por el herbicida, no se vea afectado por el herbicida. Ahora, hay una excepción con lo que son los pastos recién establecidos, por ejemplo, todas esas brisantas, mombasas, no sé, el pasto que recién sembramos en las pasturas, ese pasto sí hay que tener cuidado, porque los herbicidas pueden afectar de una u otra manera, en general de una manera negativa, el desarrollo normal del pasto. Tal vez no lo va a eliminar del todo, pero sí lo estresa, lo intoxican hasta algún punto. Lo recomendable es esperar que pase los primeros 40, 50, 60 días, dependiendo de la pastura, es que también depende del tipo de pasto, para poder hacer una primera aplicación. Y solo en los casos donde sea muy necesario, utilizar principalmente productos que no tengan, ahí sí tengo que decir la molécula 2,4-D, porque es la molécula que más afecta a pasturas jóvenes. Ok, con esta aplicación y ya estamos contra el tiempo. Entonces yo quisiera ya como en cierre más bien, don Roberto, porque yo sé que a los amigos en la casa les quedan muchas dudas y desde este punto de vista el tratamiento, ¿cómo harían nuestros amigos para comunicarse con ustedes, para que sigan después de esto, pues que tengan una interacción de que lo que nos hayan dicho acá, pero si quedan dudas,
¿cómo se hace para comunicarse con ustedes? Bueno, para comunicarse con nosotros puede ser a través del mismo distribuidor que tenga el almacén. El personal del almacén generalmente está en contacto directo con nuestro personal o también con nuestros distribuidores. Por ejemplo, está el caso de Colón, Trizán, Casagri, Resusa, que son distribuidores nuestros y están capacitados como para poder resolver este tipo de problemas. Además, también tenemos promotores en cada región. A través de los almacenes o el distribuidor podemos estar llegando ya directamente con nuestro personal directo a cada finca a través de nuestros promotores. Veamos a ver, y el TEC, ya, ¿cómo hacemos para que también, si hay dudas, hay alguna forma de que los productores puedan acceder a información a través de ustedes? Nuestra escuela, la Escuela de Agronomía del TEC, siempre ha estado abierta, tanto para los productores como para cualquier otra persona que quieran algunas recomendaciones. La Escuela de Agronomía está situada en el TEC, en la sede de la sede de San Carlos en Santa Clara. El teléfono es el 2401-3006, pueden apuntarlo, ese es el teléfono directo de mi oficina, 2401-3006, ese es el teléfono directo, y con mucho gusto estaremos atendiendo y dando alguna recomendación para algún productor, que siempre las puertas están abiertas. Muy bien. Lastimosamente. Pero qué lindo, ¿verdad? Con esa amplitud y ese servicio que siempre es al final lo que queremos en el programa, que la gente pueda hacer un contacto, pueda ampliar la información. Y más abierto ya no podía ser, ¿verdad? Luis Alberto en ese TEC y también Roberto pues a través de los distribuidores. Bueno, pues entonces a mí lo que me queda es agradecerles el que hayan estado con nosotros, el que nos hayan dado la oportunidad y a ustedes que nos hayan dado también la oportunidad de estar en su casa. Yo sé que disfrutaron su cafecito naranjo y sé que dentro de unos días yo creo que le vamos a traer una leche en polvo aquí para que ellos puedan... De Copecaprina, sí, porque realmente también es un alimento muy, muy importante. Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo que trataremos de ir un poco a las raíces, al ADN del ser costarricense. Sorpresa. Pero vamos a verlo la próxima semana. Y bueno, ya les había adelantado para el 16, vamos a estar hablando sobre la cría y desarrollo de los cerdos. Así es que muy buenas noches, muchas gracias y nos vemos en 8 días si el Todopoderoso así nos lo permite. La reflexión de hoy es cortesía del Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP. Cuando llegaron aquí fue muy duro. Venían sin nada, tú empezar a hacer ranchos, a ver cómo, y si no se hubieran unido, si no se hubieran acompañado, hubiera sido muy difícil ese desarrollo. Y esa ha sido como la tónica que se ha dado en la región, de unirse para poder salir adelante, de unirse para llevar adelante proyectos. Y es un trabajo que todavía nos resta mucho por hacer en el cooperativismo, porque yo siento que una parte que nos falta es el de hacer más negocios cooperativos. La reflexión de hoy es cortesía del Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP. Sale el sol por la llanura con una pizca de aire fresco. Ya la herramienta